Secretaria, damos inicio a esta sesión. El secretario dará lectura a la cuenta. Cuenta de esta sesión. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Berger, que modifique el Código Civil y la ley número 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil para posibilitar el divorcio unilateral y la disolución de la sociedad conyugal, acreditado 1 año de cese de la convivencia entre los cónyuges. Boletín 13.397-18. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lonton, Keitel, Rocafull, Sangüesa, Sauerbaum y Soto, don Raúl, y la diputada señora Castillo, Giles, Muñoz y Osandón, que modifica la ley número 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias en materia de retención de parte del sueldo del alimentante para garantizar el pago de la pensión. Boletín 13.465-18. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el COVID-19 y violencia contra la mujer. Documento que está subido a las páginas de la comisión. Oficio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual remite informe exigido por la glosa 05 presupuestaria del Sename. Por último, copia de 7 oficios de fiscalización enviados por la diputada señora Pamela Giles a la directora del Sename, que a continuación se señalan. Le puedo dar lectura a ellos si lo estiman así los señores diputados. Oficio número 1, cantidad de niñas, niños y adolescentes institucionalizados que contagiados de COVID-19 a nivel nacional, con detalle de la etapa de la enfermedad en que se encuentran y descripción del tratamiento proporcionado. Oficio número 2, cantidad de niñas, niños y adolescentes institucionalizados sospechosos de estar contagiados de COVID-19 a nivel nacional y medidas adoptadas al respecto. Oficio número 3, suficiencia o insuficiencia en la cantidad de insumos requeridos para la protección de las niñas, niños y adolescentes en el contexto de la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. Oficio número 4, respecto a los funcionarios al cuidado de los menores y relacionado a los decretos de las cuarentenas y restricciones generadas por el estado de catástrofe, ¿existe cobertura real de la totalidad de los turnos requeridos? Oficio número 5, cantidad de niñas, niños y adolescentes institucionalizados que se encuentran vacunados contra el virus de la influenza a la fecha y porcentaje que representan de la totalidad de menores del sistema a nivel nacional. Oficio número 6, ¿cómo se está realizando en la práctica la atención de los menores en los servicios primarios en residencia de la zona extrema del país? ¿Existe algún plan elaborado para su ejecución en la contingencia sanitaria? Y por último, el oficio número 7, existencia de alguna suspensión o retiro de alguno de los programas del servicio durante esta crisis sanitaria y declaración de catástrofe y de existir señales, cuáles son sus fundamentos. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Muchas gracias, señor secretario. Dígame. Llegó un último oficio, número 16, del director de Agencia Nacional de Inteligencia, mediante el cual excusa de participar en la presentación por motivos que expresa en su oficio, que está disponible acá. Eso sería lo último. Bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Hay algunos diputados de forma telemática. Es el diputado Zafirio, diputado Soto, ¿no? Bien. ¿Asuntos varios sobre la cuenta? ¿Asuntos varios? No, la cuenta. Ya. Gracias, presidenta. No, solamente respecto al punto 2 del proyecto que presentamos hace poco, que es suscrito por varios integrantes de la comisión, respecto a si es que podría ser puesto en tabla un proyecto de muy corta tramitación. Es la derogación de 3 incisos de la ley que regula el tema de las pensiones alimenticias para efectos de garantizar que se haga el descuento directamente del sueldo del trabajador y no exista otra alternativa, porque las alternativas generalmente producen los famosos incumplimientos que hoy día están en unas tasas muy altas y es como te decía, es de muy fácil tramitación y estamos tramitando además un proyecto relacionado con la pensión de alimentos, por lo tanto podría
encuadrar perfecto en la misma línea que estamos legislando en esta comisión. Eso, presidente. Les propongo que, porque además de este proyecto, hay otros proyectos que están pendientes de tramitación, algunos que ya se iniciaron, y podríamos generar alguna especie de calendario que después también se puede ver ratificar con el presidente titular y poder citar para la próxima sesión. Y en ese sentido, que en la próxima sesión podamos acordar que pongamos 2 proyectos en tabla. Uno, el de monitoreo telemático, que ya estamos en la votación particular. Y en segundo lugar, poner el proyecto que propone el diputado Lonton para que lo tengamos a la vista la próxima sesión. Entonces, si les parece, podemos tomar ese acuerdo y avanzar en la tramitación. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Bien, acordado. Diputada Giles, tiene la palabra. Presidente, en relación a la cuenta, no quería interrumpir el acuerdo. En el punto 6, en que se informa de un oficio del director de la Agencia Nacional de Inteligencia, mediante el cual se excusa de participar en la presente sesión por motivos que expresan su oficio. Me gustaría conocer los motivos que se hicieran públicos a través de la lectura, porque a pesar de que se dejó sin efecto ese acuerdo que había entre el Sename y el Director Nacional de Inteligencia, eso no exime a este señor de sus responsabilidades ni de la obligación nuestra de fiscalizar esas responsabilidades. Entiendo que la comunicación es bastante breve, así que para que África la pueda leer. Oficio ordinario 16 del año 2020, enviado al señor presidente de la Comisión de Familia y Derechos Humanos, enviado por el director de la Agencia Nacional de Inteligencia. En relación al oficio de los antecedentes por el cual se me invita a una sesión de vuestra comisión a celebrarse el 6 de mayo de 2020 a las 17:30 horas, cumplo con excusar mi asistencia considerando que la Ley 19.974 estableció un sistema especial de control externo de los organismos del sistema de inteligencia. Al respecto, el artículo 37 de la precitada ley dispuso que el Congreso Nacional, en el ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras, constituirá, en conformidad a su reglamento, una comisión especial que tendrá como competencia conocer los informes y antecedentes relativos a las actividades de los servicios y organismos que integran el sistema de inteligencia del Estado. Para los efectos señalados en el párrafo anterior, el reglamento de la Cámara de Diputados, agosto 2019, contempla la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado que tiene, entre sus funciones, solicitar a los directores o jefes de los servicios u organismos de inteligencia del sistema informes o antecedentes concernientes a las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Artículo 322. En el ejercicio de dichas funciones fui citado a la precitada Comisión Especial el día martes 28 de abril pasado para exponer sobre las materias a que hace referencia en el oficio de los antecedentes. Por las anteriores consideraciones, cumplo con excusarme ante vuestra citación. Saludo atentamente a usted, Gustavo Jordán Astaburuaga, director de Agencia Nacional de Inteligencia. Bien. ¿Algún otro asunto vario? Si no, yo tengo uno. Quería proponerle a esta comisión poder enviar una carta, con quienes quieran suscribirla, obviamente, para solicitarle tanto al honorable senador Añadrena Muñoz como al senador Durresti que puedan hacer las gestiones necesarias para poder poner en tabla y despachar lo antes posible el proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción. Voy a leer la carta, que es cortita, para que, si es que la comisión así lo requiere, podemos sacarlo como acuerdo de la comisión. Dice: como integrantes de la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados y Diputadas, queremos manifestar nuestra preocupación por la extensa tramitación legislativa del proyecto de ley que contiene una reforma integral al sistema de adopción en Chile. Boletín 9119-07. Proyecto de vital importancia para modernizar un sistema cuyas falencias y defectos son desde hace años evidentes y requieren solución inmediata. El proyecto de ley fue ingresado el 8 de octubre de 2013, lleva 7 años tramitándose en el Congreso. La Cámara de Diputados y Diputadas lo aprobó en general y en particular el 8 de mayo de 2019. Desde el 14 de mayo del mismo año, el proyecto se encuentra en Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Ha pasado casi un año desde que el proyecto se encuentra en dicha comisión sin que aún se despache a la sala.
La situación anterior es preocupante debido a que el proyecto de ley en cuestión resulta fundamental para asegurar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y así dar cumplimiento a nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de infancia. Por otra parte, el proyecto contempla una modificación legal que no permite discriminar a los adoptantes debido a su estado civil, identidad de género u orientación sexual, eliminando así una discriminación injustificada en nuestro país y maximizando la posibilidad a cientos de niños, niñas y adolescentes a salir de las residencias de Sename y sus colaboradores. Por lo anterior, quienes suscribimos esta carta solicitamos formalmente se ponga en tabla dicho proyecto y se proceda a su discusión en el menor tiempo posible. Los niños, niñas y adolescentes de nuestro país han sido permanentemente pospuestos y no pueden seguir esperando. Ahí, en el fondo, si suscribimos la carta como comisión o bien con los diputados y diputadas que quieran adherir. ¿Hay acuerdo de la comisión para suscribir esta carta? ¿Sí? Bien. Bien, entonces ponemos todos los nombres de los diputados de esta comisión que están presentes, salvo el nombre de la diputada Francesca Muñoz. Y de todas maneras, yo le voy a enviar el texto a la Secretaría para que ellos puedan dar curso a esta carta. Y el diputado Zafirio también está adhiriendo a la carta. Bien. ¿Algún otro punto varios si no pasamos derechamente a la citación? ¿No? ¿Estamos? Estamos. Bien. Entonces, para comenzar, hoy día le vamos a pedir a la Secretaría que haga ingreso virtual a nuestros invitados. Ah, usted pidió en varios, perdón. Igual, de todas maneras, que pasen ya virtualmente para que nos sigan esperando. ¿Quiénes están? Sí, que pasen todos. Sí, que pasen todos. Bien, diputada Muñoz tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, más que nada yo quiero manifestar, ¿cierto?, la gravedad de los hechos que han acontecido ya de público conocimiento, lo que ocurrió ahí en la residencia de Hualpén, la región del Biobío. Estos hechos, ¿cierto?, de extrema gravedad ya conocidos. Y lo que duele de todo esto, ¿cierto?, es que esto ya es reiterativo, es inconcebible que se dé esta situación una vez más. Y se suman, ¿cierto?, a todos los hechos ya conocidos por cada uno de nosotros. Yo entiendo sí los esfuerzos que se han hecho de parte del Ejecutivo, ¿cierto?, con los proyectos de ley que son cerca en total de 6 proyectos de ley que están ahí. Y que tengo entendido ya 2 son ley, pero otros están en proceso. Pero sin embargo creo que esto es un tema más de fondo, porque es cierto que siento que los esfuerzos al final no se están viendo reflejados, ¿cierto?, en hechos concretos. Entonces quiero manifestar una vez más, ¿cierto?, mi preocupación. Y también, no sé si aquí están en conocimiento, pero me acabo de enterar también por medio de prensa que hubo un incendio también en una residencia del Sename en Osorno. No tengo mayormente los antecedentes y después, bueno, los invitados no sé si están escuchando en estos momentos para que me puedan dar detalles acerca de la situación. Aparte de los ya graves hechos, ¿cierto?, que hemos conocido ahí en Hualpén, se suma a esto, yo quiero saber los hechos, ¿cierto?, que ocurrieron ahí en Osorno, qué pasó con los niños, niñas, adolescentes de ese lugar después de este incendio. Por lo tanto, ya también yo quiero aclarar o ver más que nada también la situación, porque yo sé que otras comisiones han estado tocando este tema. Yo sé que es un tema muy sensible, muy grave lo que ocurrió, ¿cierto? Por lo tanto, inmediatamente yo quiero saber si la comisión va a tomar cartas en el asunto en el sentido de si vamos a tomar, porque estamos atrasados, ¿cierto?, con respecto a otras comisiones. Por la semana pasada nosotros suspendimos, ¿cierto?, durante toda la semana no pudimos sesionar. Pero sin embargo me gustaría conocer si tenemos alguna propuesta en cuanto a si podemos pedir alguna sesión especial, como Comisión de Familia, Vemos Infancia. Yo creo que de total relevancia que nosotros tomemos carta en el asunto, o una comisión investigadora, de cuál de ellas dos podemos nosotros también hacernos parte. Creo que yo preferiría comisión especial. Yo siento que una sesión especial, sería lo más adecuado por la urgencia de esta situación tan grave que estamos viviendo, ¿cierto?, en nuestro país, que una vez más vemos que los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Sename, ¿cierto?, están siendo vulnerados una vez más, por lo cual encuentro de extrema gravedad esta situación. Sí, gracias, presidenta. Gracias, diputada Muñoz, porque vengo con la información fresquita, porque estuve recién en la Comisión de Derechos Humanos. En la Comisión de Derechos Humanos se acordaron 2 cosas recién. Una, que es constituir la Comisión de Derechos Humanos
para efectos de investigar estos hechos que ocurrieron. Entonces, esa solicitud ya fue cursada por la Comisión de Derechos Humanos para constituir esa comisión, como que ellos llevan 2 o 3 sesiones ya viendo este tema. Y además, en la misma comisión se acordó también poder hacer una sesión especial, justamente lo que está diciendo usted, diputada Muñoz, en la sala. Entonces, la sugerencia que yo le hago a la comisión es que nosotros, como Comisión de Familia, podamos adherir a la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos, nos hacemos parte de esa solicitud y así no duplicamos el trabajo y podemos también ayudar en todo lo que sea necesario para efectos de esa comisión investigadora que se va a formar dentro de la misma comisión. Entonces para eso podemos tomar el acuerdo en solicitarle a la Secretaría que envíe un oficio a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para que nosotros como Comisión de Familia podamos adherir a la solicitud que ellos van a hacer tanto a la sala para poder constituir esta investigadora en la Comisión de Derechos Humanos y además adherir a la solicitud de sesión especial en sala en la próxima fecha que se pueda determinar de acuerdo al calendario de la mesa. Entonces, si les parece, tomamos ese acuerdo. Bien, hay acuerdo. Diputada Marzán, tiene la palabra. Presidenta, si usted me permite, yo, como secretario de la comisión, estoy obligado a hacer un punto, que ya lo dije en la Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 217 del reglamento de la acción, no se pueden como comisiones investigadoras. Distinto es que derechamente se pida constituir una comisión investigadora, pero no sobre la base de entregarle a una comisión permanente la calidad de investigador. Luego el punto lo hago ver, Presidenta, porque estoy obligado en mi calidad de ministro de Fe de la comisión. Ya, entonces, Señor secretario, este punto lo resolvieron en la Comisión de Derechos Humanos y lo que se determinó en esa comisión es que se le va a dejar esa decisión a la sala. Entonces, en el fondo, nuestra solicitud es de adherir a esta petición que hace la Comisión de Derechos Humanos, también entraría en esa misma suerte. Va a ser la sala finalmente la que termine determinando si es que le da esta atribución a la Comisión de Derechos Humanos permanente por un plazo acotado, un par de sesiones. Entonces, eso se va a hacer de todas maneras. Diputada Marzán, usted tenía la palabra. Presidenta, gracias. Yo no sé si me llegó a cambiar la citación o a lo mejor lo dijeron al comienzo y no estaba distraída, pero la lista de invitados que por lo menos a mí me figura no es la misma que yo veo o que dimos cuenta, salvo el señor de la Agencia Nacional de la ANI, que se excusó, perdón, Agencia Nacional, claro, porque el ministro de Justicia ¿va a venir o no? ¿Viene? Ah, ok. Sí. ¿Eso, diputada? Sí, es que tenía esa duda porque, claro, yo tengo un oficio que quiero ingresar, pero me habría gustado haber conversado y escuchado al ministro de Justicia, entonces estaba en la duda con respecto... Ah, perfecto. Sí. Ya. Bueno, hay varias personas citadas, pero quienes están presentes, y aprovechamos de darle la bienvenida a quienes están presentes, está el ministro Larraín, está el subsecretario de Justicia, el señor Sebastián Valenzuela, está su jefa de gabinete, Danae Fuentes, la jefa de División de Reinserción Social, Macarena Cortés, la jefa de División Jurídica, Mónica Naranjo, y además Paulina Costa de Sename y la Defensoría de la Niñez, representada por Patricia Muñoz. Esos son los invitados. Diputado Zafirio, usted está pidiendo la palabra ahí desesperadamente. Lo escuchamos. Sí, Presidenta, muchas gracias. Saludar a los invitados. Y en honor al tiempo, yo quisiera recomendarle a la Comisión que no perseveremos en pedir a la Sala transformar la Comisión de Derechos Humanos en comisión investigadora, porque no corresponde. Las comisiones investigadoras se constituyen con un número determinado de firmas de diputados, con un objetivo específico, dentro de un plazo y para cumplir una función específica. Yo diría que si hay diputados que tenemos interés que podamos tener interés en constituir una comisión investigadora respecto de esta situación, lo podemos hacer. Pero yo me sumo a la opinión del secretario de la comisión. No hay otra forma de hacerlo que no sea la que está establecida en las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara. Gracias, Presidenta. Muñoz, tiene la palabra.
Sí, Presidenta, yo igual me quiero referir a ese punto. Yo creo que si tenemos el ministro de Fe, el secretario dice que no se puede, cierto, transformar una comisión legislativa en investigadora, yo igual me acojo a eso y yo solicito que solamente nos sumemos a lo que corresponde al reglamento, es decir, pedir la sesión especial en sala, que entiendo que esa sí se puede hacer de manera conjunta y está dentro del reglamento, que de toda lógica, pero no forzar una situación como dice bien el diputado, que también hay otros parlamentarios que nos gustaría estar en la comisión investigadora como opción. Entonces, no que sea una comisión específica, ¿cierto?, que estén los diputados de aquella comisión solamente. Entonces, yo creo que eso igual es un punto, aparte de que ya el ministro de Fe, ¿cierto?, que nos dijo que no correspondía, debemos acogernos nosotros al reglamento. Bien, insisto en que esta es una solicitud que hace la Comisión de Derechos Humanos, no es una solicitud que estamos haciendo nosotros. Nosotros lo que acabamos de acordar es que vamos a solicitar adherir a la solicitud de sesión especial que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos, porque transformar la Comisión de Derechos Humanos en comisión investigadora es una solicitud de otra comisión. Por lo tanto, nosotros no podemos revertir un acuerdo que en esa comisión ya se tomó. Entonces, adherir a la solicitud de la sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos. Ese es el punto. Y se me había olvidado, me avisan acá que también está don Rodrigo Bustos del INDH. Entonces, para no hacer más esperar a los invitados, les propongo que comencemos con la orden del día, que tiene por objeto analizar el convenio celebrado entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Servicio Nacional de Menores, destinados a proporcionar información vinculada con menores institucionalizados, atendiendo el carácter sensible de tales antecedentes que puedan constituir una eventual vulneración a la norma legal aplicable. Entonces, no sé quién tiene la palabra primero. Yo sugeriría darle la palabra en primer lugar a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que hace una comisión completa de 2 horas y media en silencio, porque por razones que no explicaremos acá, no se le pudo dar la palabra y que está ahora acá. Me parece que sería razonable darle la palabra. Bien, entonces, si les parece, partimos con la Defensoría de la Niñez, luego con el ministro y luego con don Rodrigo Bustos. Y terminamos con Defensoría de la Niñez, después Sename, Ministerio de Justicia y INDH, si les parece. ¿Bien? Defensora. Señora Presidenta, yo agradezco la solicitud que hace la diputada Giles, pero más allá de la permanencia en la comisión anterior, no tengo problema en que, habiendo un ministro de Estado en la sesión, si ustedes lo estiman pertinente, parta él exponiendo la situación. Si no es así, yo parto, no tengo ningún problema, pero lo planteo, dado por cierto su calidad de ministro, hago esa indicación. Ministro Larraín, entonces le vamos a dar la palabra a usted primero. Apagado. Prende. ¿Tiene apagado el micrófono, ministro? Tiene que prender el micrófono, señor ministro. Ahí está. No, yo estaba diciendo, gracias Presidenta, que está bien el orden que usted ha planteado, que hable la defensora, que hable el Sename y nosotros hablamos a continuación. Me parece bien. Gracias. Bueno. Defensora. Nadie quiere partir, parece. ¿Ah? Bueno, señora Presidenta, por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas que están presentes en la sesión, agradecer, por cierto, la invitación que se formula a la Defensoría de la Niñez para plantear argumentos respecto de la situación que motiva esta sesión, que tiene que ver con el convenio celebrado entre el Servicio Nacional de Menores y la Agencia Nacional de Inteligencia. Hay algunos parlamentarios que, en razón de la exposición que yo ya realicé en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, probablemente se van a repetir los antecedentes que en ese momento esgrimí. Ciertamente hoy día estamos en una situación distinta de aquella oportunidad cuando planteamos lo que nos parecía esta situación. Y en ese sentido, yo sí reiterar aquellos 3 conceptos que me parece que desde la perspectiva de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes implicaba este convenio. Yo utilicé las expresiones de aberrante, vergonzoso y además inconstitucional, ilegal y arbitrario. Sostuve que era aberrante porque la labor del Servicio Nacional de Menores tiene que ver con una obligación constitucional y legal específicamente relacionada con la protección
y la promoción de los derechos de aquellos niños que tienen una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo social. Y por cierto, en el caso de aquellos adolescentes vinculados a justicia juvenil, una obligación específica de reinserción social. Dije que era vergonzoso porque me parece que es el concepto que aplicaba en consideración a que Chile había sido sujeto de una investigación el año 2018 por parte del Comité de los Derechos del Niño, que en un informe lapidario y precisamente vergonzoso para cualquier país sostuvo que en Chile se han violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, la suscripción de un convenio entre el Servicio Nacional de Menores, encargado de la protección y la promoción de los derechos de los niños, con la Agencia Nacional de Inteligencia, que precisamente no tiene función alguna relacionada con ese ámbito, muy por el contrario, sino que abordar todo lo que tiene que ver con posibles atentados a la soberanía estatal y actos de terrorismo en contra del Estado, evidentemente no se condice sino con una situación de manifiesta criminalización y estigmatización que solo viene a agudizar aquello que existe de manera permanente y por mucho tiempo en nuestro país. Y finalmente sosteníamos, y lo seguimos sosteniendo, que es un convenio que infringe garantías constitucionales y que infringe garantías constitucionales a través de lo que era desde nuestra perspectiva, y así lo hemos sostenido en una acción de protección que se encuentra pendiente de conocimiento en la excelentísima Corte Suprema, por un acto ilegal y arbitrario cometido por la exdirectora nacional del Sename, Susana Tonda, y por el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gustavo Jordán, creo que es el nombre del director. La primera porque excediendo y extralimitándose de manera absoluta en las funciones legales que establece la ley que crea el Servicio Nacional de Menores, suscribe un convenio que está fuera de su ámbito de intervención, toda vez que este solo se relaciona con la posibilidad de hacer convenios con organizaciones o organismos que tienen por finalidad precisamente dar cumplimiento a los objetivos del Servicio Nacional de Menores, o sea, protección y promoción de los derechos de los niños que con este se vinculan, nada de lo cual hace la Agencia Nacional de Inteligencia. Y por otra parte, que era también un exceso de las atribuciones del director de la Agencia Nacional de Inteligencia, toda vez que la agencia no tiene facultad expresa legal para poder acceder a datos personales de niños, niñas y adolescentes como los que se pretendía entregar en virtud de este convenio. Eso particularmente porque las posibilidades legales que la ANI tiene es la solicitud de antecedentes e informes a los organismos del Estado, pero no la aceptación de parte de estos de datos personales, lo que infringía desde nuestra perspectiva la garantía constitucional del 19 número 4, que no debemos olvidar, el Congreso de nuestro país subió a rango constitucional la protección de la privacidad y los datos personales, y en este caso era, y sostenemos nosotros, era evidentemente infringida por este convenio. Adicionalmente, lo que sostenemos es que acá hay una manifiesta vulneración a la igualdad ante la ley. Esta situación del convenio y la búsqueda de obtención de datos personales se hace con niños, niñas y adolescentes más vulnerados y vulnerables en sus derechos, aquellos que debieran ser protegidos precisamente por el Estado, y lo que se pretende por esta Agencia Nacional de Inteligencia es obtener información de ellos en circunstancias que no existe ninguna posibilidad de que, sin vulnerar su honra y su legitimidad en tantos seres humanos con derechos humanos y con igual dignidad y derecho que cualquier otro niño, niña o adolescente de este país, puedan ser vinculados de la manera en que se pretendía hacer con este convenio. No sé si intencionadamente o no, todo ha dicho que no era intencional, pero en el hecho de la causa era una realidad, vinculándolo a un supuesto aporte desde la perspectiva de la toma de antecedentes de inteligencia para poder relacionarlos con hechos que, insisto, están adscritos a la ley de la ANI, que solo tienen relación con la investigación de antecedentes y de hechos vinculados a atentados a la soberanía estatal y, por cierto, a actos de terrorismo. Desde esa perspectiva, nosotros hemos tomado conocimiento y tomamos conocimiento público como todo el país del anuncio que en su oportunidad hizo en la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el señor subsecretario que se encuentra presente, el subsecretario Valenzuela, donde dejaban o anunciaban que se dejaba sin efecto este convenio. Esa fue una información muy relevante porque 10 minutos antes el subsecretario Gali, de Interior, insistía en que el convenio tenía que seguir vigente en relación al interés manifiesto que tenía la Agencia Nacional de Inteligencia, insistimos, sin fundamento ni mayor análisis,
de la obtención de información de estos datos, que no solo exponían los datos personales de los propios niños, niñas y adolescentes, dicho sea de paso, sin hacer ninguna distinción entre niños que están vinculados a protección y los adolescentes vinculados a responsabilidad penal juvenil. Y además, desde esa perspectiva, lo que hacía entonces era exponer la información de sus familias y de todos aquellos quienes realizan las intervenciones en el ámbito proteccional o de responsabilidad penal juvenil. Con ese anuncio que hace el subsecretario Valenzuela, que evidentemente es lo que nos parece a nosotros procedía conforme a el respeto de los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes, nosotros seguimos a la espera de la información oficial en términos de cómo se concretó en definitiva este término administrativo de este convenio. Pero sí me permito, para terminar, señora presidenta, formular la misma petición que formulé en su oportunidad a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Usted ha leído, en razón de la petición que hizo la diputada Giles, las excusas del Director Nacional de Inteligencia, quien dice que solo tiene sometimiento al control de la Comisión Especial. Yo participé de la Comisión Especial que efectivamente el director responde haciendo alusión a que él había asistido a ella. Esa comisión funciona de manera bien especial, es una comisión secreta, no se transmite y los invitados tampoco pueden participar en el mismo momento, por lo tanto la fórmula fue que yo entré en un primer momento, planteé los argumentos que han sido conocidos y que nosotros hemos institucionalmente transparentado, por cierto, en todo momento, y luego, sin tener posibilidad de oír nada relacionado con lo que el Director Nacional de Inteligencia entregaba, él integró esa comisión con el subsecretario Gali y dieron respuesta a preguntas que obviamente desconocemos que formularon los parlamentarios. Desde esa perspectiva y conociendo la posición de la Agencia Nacional de no responder ninguna cosa que se le pregunta desde la perspectiva del valor del secreto de las actuaciones de la agencia, yo lo que quisiera solicitar respetuosamente, señora presidenta, a usted y a todos los honorables diputados y diputadas de esta comisión, es que como nosotros tenemos la gran preocupación de qué pasó entre el 21 de febrero y el 21 de abril, que es la fecha en que nosotros tomamos conocimiento de la suscripción de este convenio, en términos de cuánta información se traspasó por parte del Servicio Nacional de Menores a la Agencia Nacional de Inteligencia, se pudiera tener a bien resolver por parte de esta honorable comisión, pedir a CENAME que informe qué información traspasó, en qué formato, en qué cantidad, cuántas veces, respecto de qué niños, niñas y adolescentes, de cuántos niños, con el mayor detalle posible, porque si bien la ANI podrá no responder, el Servicio Nacional de Menores no tiene ninguna atribución legal para aseverar algo normativamente en términos de secreto que pudiera impedir ese control que a nosotros nos parece imprescindible, señora Presidente, con esto termino, para poder asegurarnos de que la Agencia Nacional de Inteligencia no va a utilizar de ninguna manera información de niños, niñas y adolescentes que son los que mayor protección requieren de nuestro Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a la defensora de la niñez. Entonces, solicito el acuerdo de la comisión para poder oficiar a CENAME en los términos que ha señalado la defensora, de que se nos puedan entregar los antecedentes que CENAME le entregó a la ANI. ¿Hay acuerdo de la comisión? No, el diputado Zafirio dice que no. Bien, no hay acuerdo entonces. Diputada Giles. Si es posible, Presidenta, por su intermedio, me gustaría mucho poder conocer las razones del diputado Zafirio. Démosle la palabra al diputado. Diputado Zafirio, le damos la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, la verdad es que la ley que regula el funcionamiento de la Agencia Nacional de Inteligencia establece que su supervisión, control, en realidad de todo el sistema de control de inteligencia del Estado recae en esta comisión especial que está integrada por 7 diputados y cuyas reuniones tienen carácter secreto y en consecuencia la reserva, más que la reserva, el secreto no solo es obligación de los miembros de esa comisión, que es el único órgano que puede fiscalizarlo, sino que también recae respecto de quienes proveen información a la ANI en el contexto de sus funciones propias. Uno puede discutir si esta
está dentro o no de sus funciones. Yo, la verdad es que creo que no, pero actuó como Agencia Nacional de Inteligencia y mi impresión es que no corresponde pedir al CENAMI en una gestión de carácter administrativa la información que entregó a la ANI. Lo que corresponde es pedir al ministro del Interior, porque la única función que cumple la ANI es proveer de información al presidente de la República por medio del ministro del Interior. En consecuencia, lo que corresponde es pedir al ministro del Interior no que entregue la información que fue proporcionada a la ANI por parte del CENAME, sino que la información que fue entregada por parte del CENAME a la ANI no sea, en caso alguno, utilizada ni por el Ministerio del Interior ni por la ANI. Es decir, yo tengo la impresión que cuando el señor ministro de Justicia informó a través del subsecretario en la reunión anterior que se dejaba sin efecto este convenio, también se iban a hacer las gestiones necesarias para que esa información, para saber cuál había sido el tipo de información que se había entregado y pedir su restitución por parte de la ANI al Ministerio de Justicia. Entiendo que esos fueron los términos que la Comisión de Constitución conversó con el subsecretario. Eso, presidente. Entonces, si le parece a la comisión, podemos votar si es que enviamos o no este oficio al Servicio Nacional de Menores para saber cuál es la información que se le entregó a la Oficina Nacional, perdón, la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces, señor secretario, ¿podría tomarnos la votación ya que no hubo unanimidad? Muy bien. Bien, vamos a votar. Empiezo con los diputados presentes. Señora Marzán. Señora Marzán. Sí, se lo escucho, sí. Ahora. Señor Lonton. Sí, con los recuerdos obviamente que hicieron el diputado Zafirio. Puede haber información sensible o por tema de seguridad. Y yo creo que el CENAME va a saber entregar la información que sea correspondiente y que pueda ser pública. Eso. Sí, pero apruebo. Señora Giles. Dentro de la fundamentación de mi voto, presidenta, si es posible, voy a también hacer una sugerencia y un agregado a la votación, que es que a mí me parece muy importante lo que nos sugiere la Defensora de la Niñez como un mecanismo de fiscalización concreto en el que nosotros sí tenemos facultades y la Defensoría de la Niñez, desgraciadamente, no. Yo propongo que, dado que contamos con la presencia del Ministro de Justicia, durante su intervención el Ministro de Justicia se refiere a este punto y ojalá responda esta inquietud directa, concreta, específica que ha planteado la Defensora de la Niñez. Hay que comunicarle al resto de los miembros de la comisión. El Ministro de Justicia ha expresado que lo único que quiere es que le hagan preguntas respecto al tema de infancia, porque él está en plena disposición. Bueno, esta sería una posibilidad para que él lo pueda dar respuesta a esta pregunta que hace la defensora y sobre la cual nosotros estamos oficiando. Voto, por supuesto, a favor. Bien. El señor Carter. Abstención. Abstención, está mal el micrófono. Señor Sangüesa. Abstención. Abstención también dice el diputado Sangüesa. Señora Muñoz. Abstención. Señora Castillo. A favor. Señor Zafirio.
Diputado señor Soto. Raúl, a favor. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Falta el diputado Durán. Y diputado Carter. Ya. El diputado Carter votó. El diputado señor Durán. Sebastián Keitel. Keitel. Perdone, No, don Sebastián. Keitel. Ya. Bajo los mismos argumentos que comentó el diputado Lonton, a favor. A favor. Resultado. Diputado Durán. Es que no se ve, está escondido. Pero está. Diputado Durán. A favor. A favor. Durán. A favor acaba de votar el diputado Durán. Entonces. Resultado de la votación. A favor, 1 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Bien, entonces. A nombre de la comisión, solicitar el oficio señalado en los términos que nos comentó la Defensoría de la Niñez. Entonces, si les parece, escuchar, antes que el ministro, después para que pueda contestar todos junto con todas las intervenciones, darle la palabra al INDH, al abogado Rodrigo Bustos. Ministro, si no le complica, le damos la palabra al INDH. ¿Bien? Ya. Don Rodrigo, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo por su intermedio a los demás diputados y diputadas de la comisión, al señor ministro de Justicia y a la señora defensora de la niñez. Y lo primero, bueno, es señalar que desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos apenas se tuvo conocimiento de este convenio que surgió a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Sin lugar a duda tuvimos mucha preocupación. El convenio lo que plantea, por una parte, es lo que se ha conversado ya en esta sesión, que tiene que ver con la entrega de información por parte de Sename a la ANI, que pudiera ser información tanto de niños y niñas que están bajo custodia de Sename o en el ámbito proteccional de Sename, pero también el convenio establece la asistencia de la ANI a Sename, por una parte, y también, en tercer lugar, una suerte de alianza estratégica amplia entre ambas instituciones, sin tener claro cuáles serían finalmente las acciones concretas de esa alianza estratégica amplia. Entonces, desde el INH nos surgió una preocupación. ¿Por qué nos surgió una preocupación? Porque aquí estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que, por cierto, tienen los derechos que tienen todas las personas, pero además se trata, como es sabido por los honorables diputados y diputadas, de un grupo de especial protección. Se trata de un grupo de especial protección donde los estados tienen obligaciones no solamente de abstenerse, sino también de realizar acciones concretas para garantizar sus derechos. Y en este caso, al contrario, nos encontrábamos con una medida que puede generar temor, preocupación de que se vean afectados ciertos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí hay que tener claro, como bien se ha dicho, que el interés superior del niño tiene que ser un principio que irradie todos los tipos de medidas que puedan afectar a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, y que además aquí podía un convenio de esta naturaleza llegar a afectar el derecho a la vida privada, no solamente consagrado en nuestra Constitución Política de la República, sino también en el artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, y la prohibición de discriminación por afectar además a niños, niñas y adolescentes especialmente vulnerables. En ese contexto, señora presidenta, lo que hicimos desde el INH fue oficiar el día 23 de abril, tanto al Ministerio del Interior, a través del oficio 302, que podemos remitirles de esa fecha, y lo enviamos al Ministro del Interior, porque por cierto la ANI depende de ese ministerio,
y también un oficio el mismo día al señor ministro de Justicia, puesto que el Sename depende de esa repartición. ¿Qué es lo que nosotros fundamentalmente consultamos en ambos oficios? Bueno, en primer lugar, ¿cuál era el fundamento de un convenio de esta naturaleza? ¿Por qué? Porque nos parecía que, dadas las funciones de ambas instituciones, debía explicarse por qué estas dos instituciones celebraban un convenio en el cual se podía llegar a traspasar información de los niños, niñas y adolescentes, sea que estuviera en el ámbito proteccional o en el ámbito de responsabilidad penal adolescente, a la Agencia Nacional de Inteligencia. Y también les pedimos que explicaran cómo ponderaron ese fundamento en relación al interés superior del niño, niña, adolescente, y también en relación a los distintos derechos involucrados, en este caso, algunos de los cuales ya los mencioné anteriormente. Pero hicimos otras consultas, señora presidenta. Por ejemplo, consultamos a Sename también si ya se había entregado información a la ANI y cuál era esa información. También consultamos cuáles eran las razones por las cuales se establecía esta suerte de alianza estratégica amplia y por qué el Sename podía requerir de esta asesoría técnica de la ANI. ¿Cuáles eran los motivos que llevaban a una asesoría de este tipo? Esas fueron algunas de las consultas que realizamos, señora presidenta, pero además pedimos una serie de información específica, tanto en relación a los niños, niñas y adolescentes que están en el ámbito proteccional, ambulatorio y residencial, como a niños, niñas y adolescentes infractores, como, por ejemplo, si se habían entregado antecedentes personales de los niños, niñas y adolescentes, como, por ejemplo, los antecedentes de salud, los antecedentes de escolaridad, la historia laboral, posible historia de conducta delictiva, informe de agreso, de diagnóstico, registro de visita domiciliaria, entre otros. Mucha más información solicitamos en estos oficios que se lo podemos hacer llegar y que aún no han sido respondidos. Eso es lo que se consultó fundamentalmente al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior se consultó fundamentalmente lo mismo, pero además se le preguntó por qué la ANI podía estar entendiendo, o el Ministerio del Interior, a Sename como una institución relevante en los términos del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública del 2018 para llegar a suscribir convenios de este tipo. Eso es lo que hemos oficiado, señora presidenta, y estamos a la espera de esas respuestas. Nos parece sin duda valorable que se haya dejado sin efecto ese convenio por parte del Ministerio de Justicia, pero sí seguimos esperando de todas formas, por cierto, las respuestas a los oficios y también tener claridad qué información se puede haber entregado con anterioridad a este convenio, durante la vigencia del convenio y con posterioridad a la decisión ya de dejar sin efecto este acuerdo entre la ANI y el Sename. Eso por ahora, señora presidenta, y por cierto quedo disponible para las preguntas de los señores diputados y diputadas. Bien, entonces quiero dar una ronda de palabras a ver si es que hay alguna pregunta. Voy a ser prusiana en esto, preguntas, no comentarios, opiniones. Y para que pueda responder el señor ministro también. ¿Pregunta, señor diputado Zafirio? Pregunta, bien. Diputado. Gracias, presidenta. Sí, lo que nosotros hemos escuchado es un relato de lo que el INH hizo respecto de este convenio. Yo quiero saber cuál es la opinión del INDH respecto del fondo del convenio cuyo texto fue conocido públicamente. Muchas gracias, diputado. Y yo quería adherir una pregunta también al INDH respecto a otras acciones que eventualmente que podría ejercer el INDH, por ejemplo, algún tipo de recurso judicial o algún requerimiento administrativo, además de los oficios, si el INDH ha gestionado o tiene en carpeta gestionar en el tiempo próximo. Hacerle esa pregunta a don Rodrigo antes de dar la palabra al ministro. Perdón. Diputado Lonton, no lo vi. Sí, la pregunta a la defensora de la niñez
ella aseveró que dentro de las funciones de la ANI estaba claramente el contrarrestar grupos terroristas, subversivos, etcétera. Pero yo me encuentro dentro de las funciones también con la de requerir información y antecedente a los servicios de administración del Estado. Es decir, me encuentro con varias funciones aparte de la que ella expresó. Entonces, una pregunta es, ¿por qué se limitó solamente a señalar una función entre muchas más y entre ellas la de requerir antecedentes? Por otro lado, el derecho de la ANI en ese sentido. Otra pregunta es respecto a cómo podría haber una vulneración de los derechos de los niños y niñas y adolescentes cuando no tenemos la información de respecto a qué antecedentes se han entregado por parte del Sename a la ANI, considerando que dentro del convenio, porque yo me leí el convenio de colaboración, se establecían los resguardos y obviamente que todas las acciones tenían que encuadrarse dentro de las atribuciones y competencias que tenían los organismos, entre ellas la ley de la protección de los datos personales, es decir, que todas las acciones que podía realizar tanto la ANI como el Sename tenían que encuadrarse dentro del marco jurídico de sus atribuciones y funciones, entre ellas una ley fundamental que es la ley de datos personales, que por otro lado permite entregar datos personales muchas veces sin consentimiento porque son de fuentes abiertas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer una aseveración en ese sentido cuando no tenemos todos los antecedentes respecto a qué información se entregó o no a la Agencia Nacional de Inteligencia? Eso. Bien, entonces, en orden de las palabras que se dieron anteriormente, que responda primero la Defensoría y luego el INDH. No se escucha. No nos está escuchando, defensora. Ahí sí, ahí la escuchamos. El micrófono lo dan desde allá, no lo podemos activar nosotros directamente. Sí, respondiendo a las inquietudes del diputado Lonton, creo que quizás no logré expresarme bien. Cuando yo hago alusión a la situación de verificar y de la situación de soberanía del Estado y terrorismo, eso tiene que ver con el objetivo que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia, que es proveer de inteligencia al presidente de la República en ámbitos relacionados con los atentados a la soberanía del Estado y con lo que tiene que ver con el terrorismo. Las funciones a las que está haciendo alusión el diputado efectivamente están en otro articulado, y dentro de esas funciones está precisamente la de requerir antecedentes o informes a los órganos de administración del Estado, pero para cumplir las finalidades y objetivos que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia. Y no hay ninguna vinculación posible entre el terrorismo y los atentados a la soberanía del Estado con la información que trabaja y debe analizar el Servicio Nacional de Menores, cuya finalidad está puesta en la protección y la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por tanto, desde ahí es que precisamente lo que se sostiene es la ilegalidad de la actuación realizada por el director de la Agencia Nacional de Inteligencia por no dar cumplimiento normativo a las exigencias que impone su propia ley. Y esto lo adhiero al planteamiento que tiene que ver con su segunda pregunta. Natalia, ¿entonces? Bien, quiero hacer... perdón. Sí, para que me oyera. Una precisión. Usted señala respecto a los objetivos. ¿En qué parte específica está de la ley que regula la Agencia Nacional de Inteligencia? Porque yo me encuentro con el artículo 7, que dice cuyo objetivo... El artículo 2 dice, para los fines de la ley y la actividad reguladas por la misma inteligencia. Define qué es lo que es inteligencia y define lo que es contrainteligencia. Pero los objetivos están en el artículo 7 y dice, cuyo objetivo será producir inteligencia para asesorar al presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado en conformidad a la presente ley, y después habla de las funciones. Es decir... El primero y el segundo están desarrollados lo que tiene que ver con la soberanía del Estado y con la situación de terrorismo. Y por lo tanto, desde ahí es donde se fijan los lineamientos. ¿Perdón? No lo encuentro ni en el 1 ni en el 2. Dice, esta ley tiene por objeto establecer y regular el sistema de inteligencia del Estado. Inciso segundo, sus normas se aplicarán a toda la actividad de inteligencia, que realicen los órganos y servicios que integren dicho sistema. Y el artículo 2 define que lo que es inteligencia y contrainteligencia. Nada más. Por eso quería hacer la precisión, presidente. Deme un segundo, si me da un segundo para buscar el artículo, porque quiero ser precisa. Bien, para que cerremos este punto de la duda del diputado Alonto.
El artículo 4, perdón, diputado, dice: el sistema de inteligencia del Estado, en adelante el sistema, es el conjunto de organismos de inteligencia independientes entre sí, donde está la Agencia Nacional de Inteligencia, por cierto, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia para asesorar al presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que además formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de objetivos nacionales. Era el artículo 4, no el 2. Claro, pero es amplio ese artículo. Sí, pero eso ya... Ahí yo creo que usted tiene una interpretación jurídica que no es compartida por mí, y eso obviamente es precisamente lo que funda el recurso que nosotros hemos deducido. Pero adicionalmente a eso, y yendo a la pregunta que usted formulaba en segundo término, que tiene que ver con por qué nosotros aseverábamos que esto implicaba una vulneración de los derechos de los niños si no sabíamos cuánto se había entregado como información. Aquello tiene que ver con que la obtención de antecedentes y la elevación que hace nuestra legislación a rango constitucional de la protección de los datos personales exige, conforme al artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República, que la ley haya referido expresamente la manera en la cual se pueden obtener los datos personales. Y precisamente la ley de inteligencia, que es la que usted está revisando en este momento, no tiene ningún apartado ni ningún artículo que entregue en manera expresa, tal como lo exige el artículo 19, número 4 de la Constitución, la posibilidad a la Agencia Nacional de Inteligencia para obtener datos personales. Y desde esa perspectiva, por tanto, no existe ninguna posibilidad de sostener que la actuación del director de la agencia es una actuación legal que esté dentro del marco de sus atribuciones. Este planteamiento jurídico no solo lo tenemos nosotros como Defensoría de la Niñez, también lo ha planteado de manera muy clara y categórica el Consejo Nacional para la Transparencia, que es otro órgano autónomo que precisamente tiene un trabajo específico en lo que tiene que ver con el abordaje de los datos personales. Por lo tanto, desde ahí es que nosotros sostenemos, más allá de lo que he planteado en términos argumentales de las vulneraciones a las garantías de igualdad y no discriminación, y del 19, número 4 de la Constitución, lo que creemos y sostenemos que este convenio reflejaba e implicaba para niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, el no conocer los antecedentes que se traspasaron precisamente es uno de los antecedentes más manifiestos de la posible vulneración, porque esto de no saber nada y de no tener la posibilidad de controlar cuál es la información que la ANI maneja y de qué manera la va a manejar, y que Sename haya expuesto a todos los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado y protección a esa situación, hace aún más grave el hecho, y por eso es que nosotros esperamos que el oficio que ha decidido y resuelto la comisión sea respondido con suficiente claridad para poder tener la tranquilidad de que nunca la información de estos niños va a estar conocida de esta manera por la Agencia Nacional de Inteligencia, salvo que efectivamente esa agencia tenga, en cumplimiento del Estado de Derecho, las posibilidades de acceder a información precisa y determinada respecto de ello. Muchas gracias a la defensora. Entonces ahora a don Rodrigo Bustos, si puede en 5 minutos dar respuesta a las preguntas que le hicimos. Gracias, señora presidenta. Primero la respuesta a la pregunta del diputado Zafirio. Desde el INH enviamos estos oficios porque claramente consideramos que este convenio puede constituir un marco, podía constituir un marco donde se afectara derechos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado, sea en el ámbito proteccional o en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente. Y como señalé anteriormente, en particular me refiero al derecho a la vida privada y a la prohibición también de discriminación. Esto, no obstante, en el convenio, en el artículo 6, se establecían ciertos resguardos para la protección de estos datos. No obstante eso, la amplitud del convenio nos parecía que podía generar afectación a la vida privada y al principio de igualdad y no discriminación. Dicho eso, nos parece tremendamente importante poder obtener la información de parte del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior respecto a las consultas formuladas y también respecto a la información que finalmente se entregó. Eso nos puede dar una claridad ya más definitiva para poder responder respecto a las eventuales vulneraciones concretas que se puedan haber producido en el marco de este convenio. Y ahí también, señora presidenta, respondo su pregunta, dependiendo de los antecedentes que podamos tener con las respuestas
que nos pueda enviar el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Por cierto, vamos a poder evaluar otro tipo eventualmente de acciones por parte del INH en relación a las vulneraciones que puedan haberse cometido en contra de niños, niñas y adolescentes al amparo de este convenio, o como dije anteriormente, con anterioridad al convenio o posterioridad al mismo. Bien, muchas gracias, don Rodrigo Busto, y le vamos a dar la palabra al señor ministro. Ahí está. Gracias, presidenta. Saludo a todos los integrantes de la comisión, diputados y diputadas, y por cierto a quienes han sido invitadas, la defensora de la niñez y a representante del INH y también a quien está representando al Senado. Respecto a este convenio, señora presidenta, quiero manifestar que en el Ministerio nosotros nos enteramos de la existencia de esta iniciativa, de este convenio de colaboración entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia, precisamente a raíz de una intervención pública que hace la defensora de la niñez el día 21 de abril, que según entiendo por antecedentes que hicieron llegar dirigentes o funcionarios o trabajadores, no sé exactamente quiénes, de el Sename, los hizo presentes por las inquietudes que ella aquí ya ha manifestado. A partir de ese minuto, nosotros consultamos efectivamente a la entonces directora del Sename, Susana Tonda, la existencia de este convenio, tuvimos acceso a él y supimos efectivamente de su existencia y de su contenido. Este convenio, que por lo demás era un convenio público, porque luego supimos que estaba publicado en la página web del Sename, básicamente lo que hacía, y esta fue la explicación que nos dio la directora, y por lo demás se desprende del propio texto del convenio, procuraba buscar de una manera más simple, más fácil, el cumplimiento de las funciones que la ANI tiene en virtud de su ley matriz, la ley 19.974, que estableció la ANI, a la que se ha hecho referencia, y que en su artículo 8 establece, entre otras funciones, la de requerir de los servicios de la Administración del Estado, comprendido en el artículo 1 de la ley 18.575, los antecedentes e informes que estimen necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. El Sename, probablemente ustedes lo saben, pero el Sename tiene la obligación de estar informando a muchísimas instituciones en forma permanente. Lo hace a los tribunales de justicia, lo hace a la Fiscalía Nacional, lo hace desde luego a la Cámara de Diputados en su misión fiscalizadora, pero también lo hace, por ejemplo, a través de las glosas presupuestarias que junto con la aprobación del presupuesto se establecen. A mí me toca, porque se hacen a través del Ministerio de Justicia, las informaciones que se le requieren al Sename y que son numerosas y son informaciones que se van entregando de una cantidad muy amplia de materias que permiten, a través del conocimiento de esta información, ir evaluando y conociendo los distintos hechos que son relevantes para tener una evaluación de la gestión que realiza el Sename. Y es muy exhaustiva precisamente por la historia del Sename, a que ya se ha hecho referencia, y que ha hecho que el Congreso tome estas medidas precisamente para establecer desde ese ámbito un esfuerzo especial de control y supervisión. También, desde luego, la propia Defensoría de la Niñez requiere información, la requieren a veces personas naturales a través de la ley de transparencia, en fin, de distintas maneras. La directora del Sename estimó pertinente, para los efectos de facilitar llegar a este acuerdo. Según los antecedentes jurídicos que ella tuvo en su conocimiento, le pareció razonable hacerlo y por eso procedió a firmar este convenio. El convenio, tal cual se ha dicho, ya se ha descrito su objetivo: facilitar el acceso a la información, asistir al Sename, desarrollar una alianza estratégica de cooperación institucional, que tuvo en cuenta las inquietudes que aquí se han hecho ver, porque en el artículo 6 de este
convenio se establece el secreto y las limitaciones en el uso de la información que por esta vía se puede entregar. Y dice, las partes se obligan a dar estricto cumplimiento de las limitaciones y prohibiciones legales que existen en relación con el tratamiento de la información que por el presente instrumento se acuerda. Y así declaran, por ejemplo, que no podrá utilizarse esta información para fines distintos de los que en este instrumento se señalan, que la información a que acceda la ANI queda sujeta a la obligación de secreto que establece el artículo 38 de la Ley 19.974 y que deberá utilizarse exclusivamente para el cumplimiento de sus cometidos, en virtud de lo que dispone el artículo 2 del artículo 42 de la citada ley, que el Sename velará por el debido secreto de la información. En fin, no quiero extenderme, probablemente ustedes tienen en sus manos el convenio mencionado y por lo tanto la información, de acuerdo a los términos del convenio, era una respuesta al artículo 8, en virtud del cual la ANI puede pedir información y se entregaba con los resguardos que aquí se mencionan. Este convenio, una vez conocido públicamente, generó un debate muy intenso. Lo hizo la propia defensora en forma pública, presentó requerimientos ante los tribunales, un recurso de protección, intervino organismos como el INDH y, en fin, hubo una discusión bastante amplia y compleja sobre el alcance de este convenio, sobre los efectos que esto pudiera tener, particularmente en los datos sensibles de los niños, niñas y adolescentes que están bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores. En ese escenario, nosotros advertimos la complejidad que se producía a partir de un convenio que, mirado en sí mismo, está hecho, creo yo, de buena fe, está hecho dentro de un espíritu de comprometer el respeto completo al ordenamiento legal y específicamente aquellas materias que son sensibles y que están dentro de las restricciones de la entrega de información de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, por eso mismo, nosotros tomamos en cuenta los antecedentes que se producían en el debate, hablamos con el Sename y luego nos dirigimos al Ministerio del Interior, órgano del que depende la Agencia Nacional de Informaciones, para ver, la Agencia Nacional de Inteligencia, para ver cómo enfrentábamos este asunto. Fuimos ambos ministerios finalmente contestes en convenir que, si bien es cierto, la ANI tiene las posibilidades de pedir información a todos los órganos del Estado, tal cual se ha señalado, para los fines que establece la propia ley que ya hemos mencionado, el Sename tiene a su vez obligaciones para entregar la información que se le requiere, como lo hace habitualmente a muchos, pero tiene restricciones también, en atención a la naturaleza de los datos que lleva, que son datos sensibles y que por lo tanto esos no pueden ser entregados. En consecuencia, lo que nos pareció más prudente era evitar este debate a propósito de un convenio que, repito, fue hecho con el mejor espíritu de colaboración entre instituciones del Estado, con el ánimo de estar, por cierto, cumpliendo todos los cometidos del ordenamiento jurídico, pero en atención al debate que se había suscitado, convenimos en la necesidad de rescindir ese convenio, de ponerle término, porque la verdad es que no tenía ningún aporte concreto adicional a las facultades del Sename, a las facultades de la ANI. La ANI podrá pedir, como lo hace cualquiera, mucha información del Sename, pero el Sename podrá entregar aquellas informaciones que la ley le permite o en la forma que ésta se puede entregar. En consecuencia, lo que nos pareció más relevante fue definir precisamente esto último. Revocamos el convenio y en su lugar lo que hemos estado trabajando ya a través de un comité, un grupo de trabajo constituido por el Ministerio de Justicia, el Ministerio Sexpress, que tiene la Comisión de Transparencia y Probidad, y el Sename, para definir un protocolo que dictará el Sename para que en forma pública, clara y transparente diga qué es lo que puede entregar, cómo se puede entregar, a quién se puede entregar la información que posee el Sename, de manera a asegurar el más completo respeto
a las garantías constitucionales de privacidad de la información, en particular al respeto de los datos sensibles. Hay una legislación sobre la materia, legislación que por lo demás está en revisión. La ley de datos personales está en este minuto en avanzado trámite de despacho por parte del Senado, y en consecuencia esta es una materia que está sujeta a muchas restricciones legales. Y lo que queremos es que este protocolo defina con claridad la información que tiene el Sename, cómo esta se puede entregar, quiénes tienen acceso a ello y qué es lo que no se puede entregar bajo ningún aspecto a nadie, precisamente en protección a los derechos del niño, de acuerdo a nuestras obligaciones constitucionales y también a la Convención de los Derechos del Niño, que también fija un marco para respetar y asegurar los derechos de los niños y su no vulnerabilidad, que no se vulneren esos derechos. En ese sentido, este protocolo está en pleno funcionamiento. Una vez que tengamos un primer borrador, lo vamos a someter a conocimiento de distintas instituciones, entre las cuales, por cierto, pensamos consultar a la Defensora de la Niñez, al propio Instituto Nacional de Derechos Humanos y a otros organismos como el Consejo para la Transparencia, con el propósito de tener claro ese protocolo y que sea, como digo, transparente y no deje lugar a dudas y que no abra un espacio a la inquietud y dudas que suscita, que ha suscitado el convenio. Este convenio, este convenio suscrito el 18 de febrero y aprobado por resolución del Sename el 21 de febrero, fue dejado sin efecto el día 29 de abril. Nosotros, repito, tuvimos conocimiento el día 21, el 29 de abril se suscribe, en realidad, el convenio que pone término de común acuerdo a la colaboración entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia, tiene fecha 28 de abril, y la resolución del Sename, la resolución exenta número 1271, es del 29 de abril recién pasado, en donde se aprueba el término del convenio. Por lo tanto, este convenio ya se le puso término y en lo sucesivo esperamos que la entrega de información se regule bajo normas claras, precisas, públicas que garanticen el respeto a los derechos de los niños. De nuevo, aquí, como conversábamos en otra comisión, siempre el foco principal de nuestra preocupación es respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ese es nuestro compromiso y eso lo vamos a garantizar a través del protocolo para que no hayan dudas ni discusiones como las que hemos tenido en estos días. Finalmente, respecto de la inquietud que se plantea respecto de la entrega de la información que haya hecho o no haya hecho el Sename a propósito de este convenio. Yo al respecto quiero señalar que existe en esta materia, y yo en eso creo que el diputado René Zafirio se refería con conocimiento de causa al texto de la ley 19.974, que establece condiciones muy estrictas para tener acceso a aquella información que es de la ANI y que ha sido obtenida bajo las reglas del secreto. Uno se remite a su texto. El artículo 38, por ejemplo, en el inciso primero, señala cuándo existen documentos secretos, cuándo se consideran secretos o de circulación restringida ciertos documentos. Dice, se considerarán secretos y circulación restringida para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo, la naturaleza de su vinculación jurídica con esto. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de su función o con ocasión de esto. Ahora, ¿se puede tener acceso a esa información? Sí, se puede tener, pero la propia ley señala cómo se puede hacer. Y a esto es lo que se refería, entendí yo, el diputado Zafirio. Dice, lo dispuesto en el artículo anterior, estamos hablando del 39, yo había escrito recién el artículo 38, dice, lo anterior no obstará a la entrega de antecedentes e informaciones que soliciten la Cámara de Diputados o el Senado,
o que requieran los tribunales de justicia, el Ministerio Público a través del Fiscal Nacional o la Contraloría General de la República en uso de sus respectivas facultades. Y estos antecedentes, agrega, se proporcionarán solo por intermedio de los ministros del Interior, de Defensa Nacional y del director de la agencia, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Ley 18.918. ¿Qué es lo que establece esta? Que la información que reciba de esos documentos debe ser mantenida en secreto. Se puede proporcionar solo a la comisión especial que tiene el Congreso para esa finalidad. Y el análisis que esa comisión debe hacer de esa información es en secreto. Y por lo tanto, hay aquí una obligación que incluso agrega el inciso final: las autoridades y los funcionarios que hubieran tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso anterior estarán obligados a mantener el carácter de secreto de su existencia y contenido aún después del término de sus funciones en los respectivos servicios. ¿Qué quiero señalar? Este es el sistema que nos rige. No estoy haciendo aquí un juicio de valor. Esta es la situación que existe. Si ustedes me preguntan a mí, ministro de Justicia, ¿qué información entregó el Sename? Yo no puedo contestar esa pregunta. No puedo decir si entregó o si no entregó. Porque aquí solo puede contestar, si acaso ha habido información secreta, el ministro del Interior, el ministro de Defensa o el director de la ANI. ¿Y quién lo puede requerir? No lo puede requerir al tenor de este articulado, no lo puede requerir una comisión, no lo puede requerir cualquiera, solo lo puede requerir la Cámara de Diputados o el Senado. Y de esa forma, a través de estos mecanismos, se puede llegar a esa información. Pero la información también tiene un trato de secreto, y así debe considerarse la información que se reciba por parte de la Cámara, por ejemplo, si lo solicita, que se lo entregará a la Comisión Especial, que lo podrá analizar en esas condiciones. Esto es, creo yo, la interpretación que se desprende de estos artículos, y por esa razón yo no puedo dar antecedentes sobre esta materia, tampoco lo puede dar el Sename. No somos nosotros autoridades que por la ley podamos referirnos a información que tiene el carácter de secreto. De manera que eso es cuanto yo puedo informar respecto de esta situación. Por cierto, existen, como yo mismo señalaba, caminos que la ley abre para requerir la información, y eso es, por cierto, el que puede seguir la Cámara de Diputados si así lo estima conveniente. Pero a través de esta respuesta quiero decir que nosotros estamos con restricciones legales muy claras y precisas a partir de las disposiciones que he leído. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro. Entonces abro la palabra para algún diputado o diputada que quiera hacer alguna pregunta, una intervención respecto a este tema. ¿Sí? Diputado Lonton, diputada Marzán. Diputado Lonton tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, a ver, quiero aclarar unas cosas. Generalmente los convenios entre órganos de la administración del Estado es usual. Yo me tocó trabajar en ellos, y la verdad es que no necesitándolo se utiliza. La verdad es que si en este caso no hubiéramos tenido convenio, la verdad es que igualmente podría haber solicitado información porque la ley lo facultaba. Lo importante era que con el convenio, el texto del convenio no excedía las facultades legales, sino que cita constantemente normas diciendo que tiene que enmarcarse dentro de la legalidad vigente. Cita la ley de datos personales, las propias leyes de cada organismo. Y respecto a un tema que se tocó hace un rato, la defensora de la niñez hablaba de los datos personales. Los datos personales y datos personales que requieren autorización, y otros datos que no requieren autorización, que son de fuentes públicas, que son de fuentes abiertas. Por lo tanto, no requieres el consentimiento de la otra persona, porque es información que está en los organismos de la Administración del Estado. Lo otro son los datos sensibles, que los datos sensibles requieren autorización del tercero. Y es por eso que cuando hablamos de datos personales, uno no puede señalar de que ningún dato personal se puede entregar, porque hay algunos que son de fuentes públicas. Y por eso, no sé si entendí bien o no, pero cuando la defensora hablaba de los datos personales, hablaba como que siempre tenía que existir un tipo de consentimiento para entregar estos datos personales. Eso, según la ley de datos personales, no es así. Entonces, señalar solamente que
a pesar de que obviamente que nosotros tenemos que utilizar nuestras facultades fiscalizadores para velar de que efectivamente no se vulneren los derechos de los niños y niñas y adolescentes en respecto a la información que se está entregando, que es nuestra obligación. Tampoco podemos apresurarnos en un juicio respecto de una información que no tenemos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos lo señalaba, que están a la espera de los antecedentes. A la hora de emitir juicios uno tiene que tener los antecedentes sobre la mesa, no puede suponer o interpretar de que esto estaría vulnerando o podría vulnerar los derechos de los niños y adolescentes si está traspasando información que no corresponde. Yo, de acuerdo al texto del convenio, que es algo que, por ejemplo, las municipalidades hacen mucho, incluso por ley, los autorizan a generar convenios con otros organismos de la Administración del Estado. No me apresuraría y esperaría la información respecto a si efectivamente se traspasó información que no correspondía y que efectivamente no se podía traspasar antes de poder emitir un juicio respecto a si se están vulnerando o no los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso, presidente. Marzán y después el diputado Zafirio. No sé si hay algún otro diputado que está telemáticamente que quiere intervenir, si no, el diputado Durán. Bien, diputada Marzán. Sí, brevemente, gracias, presidenta, y saludar al ministro y al subsecretario que están y a los otros diputados. Yo creo que a mí voy a tratar de ser clara y simple en lo que digo. Me pasa que, y entiendo perfectamente, obviamente, y apoyo los dichos y la preocupación, obviamente, de la defensora de la niñez, porque esto, al ser tan secreto todo, no logro entender cuál es el objetivo último, más allá de que uno diga que el reglamento, que el artículo, que no logro entenderlo. Porque además estamos hablando de niños que están en una situación de vulnerabilidad que ya conocemos, porque lo que acaba de pasar en Hualpén es uno de los datos y de los hechos más que deja en evidencia cómo está funcionando el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Entonces, obviamente, es de alta preocupación, porque yo escucho, todo el rato he estado escuchando, insisto, yo entiendo los artículos, entiendo todo eso y tengo mis asesores, en fin, pero hay tanto secretismo en esto que no logro entender específicamente cuál es el objetivo final, el final. Y si me dicen hay datos sensibles que van a estar protegidos, pero hay datos que se están traspasando. Entonces, insisto, trato de entender por el tema de lo intelectual o de los artículos, de la legalidad, podría, pero emocionalmente no logro entender cuál es el fin último de esto. Y sí, y cuando se habla de no estar quizás prejuiciando, yo creo que sí, existen altos prejuicios con respecto a los niños, niñas y adolescentes que están en los organismos colaboradores y en el Sename, y sobre todo después de lo que pasó en octubre del año pasado. Entonces, más salta la alarma de la preocupación de cuál sería el objetivo final, porque es válida tener la preocupación, porque siento que hasta el momento de la respuesta, a menos que sea muy certera, a mí me gustaría saber exactamente cuál es el objetivo último, porque al revisar cuáles son los objetivos de la ANI, que es un nombre bastante amable, la Agencia Nacional de Inteligencia, no logro entender y no logro vincular cuál sería la razón del por qué están solicitando de niños, niñas y adolescentes del Sename estos datos. Si a eso voy yo, como ir al fondo, a la explicación simple. Esto es lo que vamos a hacer con estos datos. Porque ya se está traspasando información. Ya hay información que está entregada. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? A eso apunto yo, de manera simple, de manera concreta. Es eso, esa es mi preocupación, y porque obviamente sabemos en la situación que se encuentran, sabemos el prejuicio que existe, absolutamente, y la preocupación va a seguir persistiendo hasta que la respuesta no sea obviamente contundente. Gracias, presidenta. Diputado Zafirio, tiene la palabra. Presidenta, este convenio se firmó el 18 de febrero, en pleno estallido social. Yo creo que, por su intermedio a la diputada Carolina Marzán, la fecha explica todo. El convenio se excedió tanto desde el punto de vista de las facultades del Sename como desde el punto de vista de las facultades de la ANI, porque tanto las normas del Sename como las normas de la ANI son normas de carácter general respecto de la protección de los derechos de la niñez o de la infancia o de los niños, niñas y adolescentes. Uno podría hacer, en consecuencia, se aplica la norma especial
que está contenida en los acuerdos internacionales suscritos por Chile respecto de la protección de la niñez, de las normas que rigen las obligaciones del Servicio Nacional de Menores respecto de la protección de la niñez. Y uno podría hacer el símil con lo que ocurre con las normas sobre protección de la maternidad. Por ejemplo, el fuero maternal. El fuero maternal siempre se va a anteponer a cualquier otra norma de rango general y siempre va a primar sobre cualquier otra norma de carácter general en relación con la obligación de una mujer trabajadora. El fuero siempre va a estar por sobre cualquier otra norma. En el caso de las obligaciones que tiene el CENAME respecto de la protección de la infancia, la regla, desde mi punto de vista, es exactamente la misma. El punto es que el convenio se excedió en sus facultades, el daño ya se hizo, pero no vamos a poder tener acceso a la información que ya se entregó. Y no vamos a poder tener acceso a esa información porque el único órgano fiscalizador, como se ha dicho reiteradamente, es la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, no de la ANI. Y el sistema de inteligencia del Estado está compuesto por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de ambas policías y de la ANI. Y todo ello, por expresa disposición de la ley, tiene carácter secreto. Es más, quien viola ese secreto está expuesto a una sanción, a una pena privativa de libertad que va de 61 días a 3 años. Y además de multas hasta 20 unidades tributarias mensuales. Entonces, el daño se hizo. Lo importante es que, desde mi punto de vista, el señor Ministro de Justicia nos dé garantías suficientes de que las resoluciones que dejaron sin efecto ese convenio ya están dictadas. Ojalá pudiera acompañar copia de las resoluciones en cuya virtud se dejó sin efecto ese convenio. Se lo pido por su intermedio, Presidenta, de tal manera de cerrar este capítulo y volver a trabajar de alguna manera por parte del Ejecutivo en las normas sobre acceso a la información que respeten, entre otras cosas, las normas del artículo 19, número 4. Pero creo que insistir en esto, solo agregar que no es casual que la petición de información se produzca el 18 de febrero. Eso significa que este convenio se estuvo trabajando a lo menos desde comienzo de febrero y tenemos, en consecuencia, 2 meses de entrega de información a la que no vamos a acceder, pero que implicaron un acto, desde mi punto de vista, ilegal y arbitrario, y que yo espero que la Corte Suprema revierta lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en el sentido de declarar admisible el recurso y ello pueda quedar establecido judicialmente en una sentencia ejecutoriada y de esa forma quedarnos con la convicción de que el foco, el centro de nuestra preocupación ha sido y va a tener que seguir siendo la protección de los derechos de los niños y que la Agencia Nacional de Inteligencia, en el contexto de la seguridad de nuestra soberanía territorial y de la seguridad interior, que le rinde, insisto, solo al presidente de la República a través del Ministerio del Interior, el foco nuestro va a ser fiscalizar con la misma agudeza con que lo hemos hecho con frecuencia, aunque la señora defensora de la niñez piense que solo nos preocupamos de los temas de la infancia cuando se produce algún hecho dramático. De paso, quiero por su intermedio decirle a la defensora de la niñez que las generalizaciones suelen no ser justas. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Zafirio. Tiene la palabra el diputado Durán, pero antes me gustaría solicitar el acuerdo de la comisión para prorrogar por 10 minutos para poder escuchar la respuesta del señor ministro. Perdón, ¿y la pregunta del diputado Zafirio? ¿Sí? Bien, 10 minutos más. ¿Se pone? Bien. El diputado Durán tiene 1 minuto entonces. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, nos da la impresión ciertamente de que esta situación que puso sobre la mesa la diputada Giles tiempo atrás
tiene mucho de sospechoso, sobre todo en los tiempos que mencionaba también el diputado Zafirio, pero estamos hablando sobre algo que al final no podemos cómo comprobar, porque se ha hablado de una comisión especial, investigadora, ultra secreta, de la cual no podemos obtener mayores resultados. Sin embargo, dudas también quedan. ¿Este oficio, este convenio pasó por la Contraloría previo a ser firmado? ¿O son cosas que no pasan por la Contraloría? ¿Ya? Me gustaría que eso de alguna forma también pudiera quedar establecido. Porque Chile firmó el convenio de los derechos del niño y ahí dice que expresamente la protección de la intimidad se debe custodiar y Chile debe ser garante de eso. Por lo tanto, esperamos del ministro que nos pueda dar una respuesta con luces más ciertas para que nosotros como comisión también podamos orar en ese sentido. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Durán. Ministro, le damos la palabra. Puede que quede algo fuera de comisión, pero igual lo vamos a escuchar. Presidenta, respecto de la inquietud que planteaba recién el diputado Durán, puedo informar que se trata de convenios que dictan, primero, que acuerdan dos organismos dentro del ejercicio de sus funciones. En el caso del Sename, se aprueban por resolución exenta, es decir, sin trámite contralor, por la directora nacional. Ese es todo el trámite que tiene, no tiene mayor regulación ni control externo a esta situación. Eso es lo que explica, por ejemplo, que nosotros en el Ministerio no hayamos tenido información de eso hasta que se hizo público, como señalaba, el 21 de abril. Porque es un convenio entre dos órganos públicos que se entienden dentro del ejercicio de sus funciones y internamente en el Sename, no sé cómo será en la ANI, si hay una resolución de algún organismo especial como esta equivalente, hay una resolución exenta. De hecho, la resolución que pone término a este convenio sigue el mismo trámite. Hay un convenio entre la ANI y el Sename, en virtud del cual, de común acuerdo, ponen término a el convenio antes suscrito y luego, al día siguiente, hay una resolución exenta que aprueba ese término de convenio. Es todo lo que hay desde un punto de vista formal, no hay otras regulaciones que intervengan y por lo tanto no pasa por la Contraloría ni tiene un trámite externo a estas dos instituciones porque obran en el ejercicio de sus funciones. Bien, entonces, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, estamos fuera de sesión, diputada Marzán. Sí, lo puede ingresar de todas maneras al oficio por la Secretaría. Bien, entonces se pone término. Muchas gracias a los invitados y a las invitadas que estuvieron en esta comisión.